¿En qué punto estábamos? Les estoy compartiendo pantalla, no sé si la están viendo, con un breve resumen, un breve apunte que tomé a partir de la propia guía de fichas de cátedra y trabajos prácticos que elaboramos con Matías y con Martín, donde hay una explicación detallada de cómo elaborar la reseña que les recomiendo consultar. Entonces, estábamos preguntándonos cuáles eran las expectativas como docentes en relación a qué tipo de trabajo, qué tipo de calidad esperamos y qué tipo de resolución. ¿Bien? Entonces, y qué objetivos también esperamos con este trabajo. El primero y primordial es estimular la lectura analítica y contextual. ¿Bien? Esto es algo en lo que ya hemos insistido y está presente en la documentación y en el programa que generamos. Una de las claves de la carrera de historia es formar buenos lectores. Entonces, la reseña es una forma de leer intensamente, de leer densamente, de leer forzados por la necesidad de presentar una explicación sistemática acerca de qué trata un libro. ¿Bien? Otra cuestión es posibilitar la práctica de la escritura reflexiva y de la presentación sintética de los contenidos de un libro, muy ligado con lo que les decía anteriormente. ¿Qué requisitos debe cumplir la reseña? Es importante que permita una idea acerca de la estructura y el contenido del texto, las preguntas, las hipótesis, las argumentaciones principales y con qué fuentes se resuelven esos argumentos o en qué fuentes se apoyan. ¿Bien? Por eso, antes que las últimas compañeras se sumaran, estaba enfatizando que la reseña, por un lado, tiene que tener un componente descriptivo del contenido del texto, pero no exclusivamente. También tiene que tener un componente analítico. ¿Bien? Ustedes tienen que mostrar que lo entendieron. Y los lectores hipotéticos o imaginarios de esa reseña, cuando terminan de leerla, tienen que llevarse una idea bastante acabada acerca de qué trata ese libro y cómo está resuelto. En la medida de lo posible, ensayar un tipo de lectura y de escritura contextual en relación a la obra que están reseñando. ¿Esto qué significa? En algunos casos, por otras lecturas, ustedes saben con quién está discutiendo ese autor. En otros casos, eso surge claramente y de manera explícita del propio texto. Recordemos, sin ir más lejos, a Bragoni y Míguez criticando a Oslac o al Perindón. ¿Bien? Si ustedes tuvieran que reseñar el texto, el libro, la compilación de estos dos autores, digamos que tendrían facilitada la tarea respecto de en qué campo de discusión historiográfica viene a intervenir esa obra. Si es posible, esto es lo más difícil de todo, algún comentario que haga referencia a... Hay uno que no está conforme con mis palabras. Está bien, está bien. Disculpen. Decirle, Lucas, que la puede hacer más corta, que alcanza con un parrafito. Sí, no, se enojó con un bardo de perros que hay afuera, así que... Está bien, está bien. Bueno, les decía que lo más difícil es identificar la metodología con la cual está escrito un libro de historia, porque en algunos casos esto es explícito y en otros es tácito. En otros casos es confuso directamente, o no hay una metodología deliberada. Y muy vinculado a esto, algo que también fuimos practicando en las clases, que es identificar a qué género de escritura histórica pertenece un libro. Bien. No es lo mismo el manual de historia de Hilda Sábato que la introducción de Bragoni y Míguez,
que compila una serie de capítulos especializados y estudios de caso detallados que están dirigidos a un público estrictamente académico. ¿Me siguen con esto? Nosotros hemos leído artículos, hemos leído notas en prensa como las de Chiaramonte, excelentemente escritas, pero acá hay algo que hay que destacar. La reseña debe ser de un libro, no puede ser una reseña de un artículo. Para merecer ser reseñado, un artículo tendría que tener mucha extensión, mucha densidad, y ser una obra de ruptura. Y en realidad eso no sería una reseña, sino que sería una intervención crítica en relación a un texto determinado. Digamos, un artículo ya es un resumen en sí mismo de una investigación. En lo que hace a los requisitos de índole técnica o formal, lo que es muy importante es que en el encabezado esté la ficha con la información bibliográfica de ese libro que ustedes están reseñando, para que toda persona que lo quiera buscar lo pueda encontrar. ¿Bien? Si ustedes se fijan en los modelos o ejemplos de reseña profesionales que pusimos a disposición de ustedes, tanto los que escribimos Matías y yo, como los que están disponibles en las revistas de historia, cuyos links les facilitamos, van a ver que eso está presente en todos los casos. ¿Bien? La referencia, la ficha bibliográfica precisa. Después una cuestión relacionada con la extensión de la reseña. Lo ideal es que no supere las 4 páginas, escritas en letra Times New Roman 12, interlineado y medio. Bien. Puede ser más corta también. Ahora vamos a volver sobre esto de la extensión con un ejemplo que les quiero mostrar.